Buenas tardes a todos. Nos ha pedido Gabe que es más informal de pie, así que de pie nos quedamos. Que hoy el protagonista es él. Buenas tardes a todos. Le doy la bienvenida a Gabe. Thank you so much, Gabe. You are welcome in Santander. Bye. Saludo especialmente a los que nos van a ver en streaming. Les advierto que van a ver un corte porque se va a poder ver públicamente esta primera parte y luego la discusión o el debate. En medio habrá un corte porque, lógicamente, la película se va a proyectar por primera vez en Cantabria y en Europa. Entonces, pues lógicamente, es un regalo que nos ha hecho al Ateneo de Santander. Esta mañana he tenido un momento de pánico escénico, la verdad. Y hablando con José Cobo, le decía, ¿a qué hora viene? Sobre las 2:30. Y le digo, imagínate que no llega con la que hemos armado. Y bueno, pues estaba pensando yo hasta ponerle a José una peluca que hiciera de director, porque a mí esto me pasó una vez. Entonces, bueno, gracias a Dios y felizmente, pues Gabe ha llegado a tiempo, a las 2:00 incluso se ha dado un baño en Somo. Es su primera vez en Santander. Y entonces, bueno, aquí estamos. Basta solo con ver el tráiler de la película, el fantástico tráiler de la película, para saber que estamos ante una película que seguro va a tener una factura impecable. Es seguro. Yo al ver el tráiler me he dado cuenta de una cosa y quiero compartirlo con ustedes. Ignoramos casi todo. Ignoramos el mundo, ignoramos personas, ignoramos lo esencial. Mensajes o reflexiones de personas como Patrick McCullum los ignoramos totalmente. Y entonces, al ver el tráiler, yo he pensado, qué vivo sigue Sócrates, solo sé que no sé nada. Y eso solo viendo el tráiler, imagínense cuando veamos la película. Tenemos, además, Occidente y los europeos, una soberbia intelectual y vital galopante. Tenemos que ver lo que ocurre en el mundo. Creo que el auténtico debate, intuyo, que es al que nos quiere llevar Gabe, movido por su curiosidad, es justamente el trecho que media, y es enorme, entre la república tecnológica en la que nos estamos viendo inmersos sin darnos cuenta y el sentido ancestral de la tierra. Las llamadas de la naturaleza, de los pájaros, la intuición, lo esencial de la vida. Creo que en medio algo nos hemos perdido. Estos días recibí mails de Gabe. Destaco de ellos conceptos como la amistad, la inspiración y admiración por la obra de José Cobo en sus películas y la búsqueda de la verdad. Yo no voy a decir más. Le cedo la palabra a José. A continuación, él va a hacer la presentación de la película y reiterarle nuestro agradecimiento. Welcome, Gabe. It's such an honor to have you here in Santander for the first time. And it is a real treat to be able to watch this movie with you. And so I'm going to, I will have to read something about your biography, but you know very well your own accomplishments. So I will keep it in Spanish so that our public can know who you are. Down. Yeah, maybe.
You're all- Okay, but so far so good, right? Me habéis podido entender, ¿no? Hasta ahora. Entonces, bueno, entonces lo que le decía básicamente es que es un honor, además, tenerle aquí y que además como esta película se va a estrenar en Europa en octubre, tal, pues me gusta pensar que Santander es la puerta a Europa, ¿no? Aquí esto es un privilegio. Pero es curioso una cosa, que cuando me llamó Gabe, yo estaba en la Bienal de Venecia y estaba justo en el Museo Peggy Guggenheim. Y yo conozco a Gabe por su madre, que era la Maya Polsky, la dueña de la galería que me ha representado durante muchos años en Chicago. Es decir, yo conocí a Gabe cuando era un adolescente y bueno, era entonces jugador de hockey y tal. Luego su primera película fue sobre el hockey, su primer documental, que fue una maravilla. Yo lo vi en Madrid y que el título, tengo muy mala memoria, pero era esto, Red Army. Y bueno, ahora comentaré un poco sobre esto. Pero bueno, la cuestión es que Maya era muy aficionada a coleccionar arte y tenía una colección maravillosa y ella admiraba a Peggy Guggenheim. Muchas veces había estado en Venecia en el museo y para mí era la primera vez y estaba ahí viendo esto y de pronto veo el teléfono que pone Polsky. Digo, bueno, pero bueno, ¿cómo es posible? Qué casualidad, esto es magia justo. Polsky cuando estoy en el Museo Guggenheim en Venecia y resulta que era Gabe, que me dice, que me pregunta si voy a estar en Santander para venir y tal. Y unos días más tarde va y me dice, oye, ¿tienes una comunidad de amigos y tal? Porque he hecho esta película y si queréis os la enseño. Y te digo, wow, claro. Entonces me puse las pilas rápidamente, llamé a Pilar y hemos organizado esto en tiempo récord. Así que, bueno, es muy de agradecer a Gabe y a Pilar también, porque si no es por ella no se consigue esto. Y entonces ahora, quiero ser muy breve porque aquí el protagonista es Gabe, que también nos dirá algunas cosas y luego, por supuesto, la película. Pero lo que quiero leer es un poco de biografía para situar al personaje en su sitio, ¿no? Gabe ha sido galardonado como escritor, director y productor. Nacido en Chicago, en Estados Unidos, en 1979. Vive actualmente en Los Ángeles. Es conocido principalmente por sus aclamados documentales como Red Army del 2014, que escribió, dirigió y produjo, con producción ejecutiva de Jerry Weintraub y Werner Herzog, que narra la historia de la selección soviética de hockey sobre hielo a través de los ojos de su capitán, Slava Fetisov, y detalla el vínculo entre el deporte y la política. También son documentales deportivos de Gabe, Red Penguins del 2019 y In Search of Greatness del 2018. Se ha consolidado como una fuerza creativa en la narrativa, con un interés particular en explorar la naturaleza y el espíritu humanos, que es a lo que se refería Pilar. Recientemente escribió, dirigió y produjo el largometraje Butcher's Crossings, protagonizado por Nicolas Cage, Fred Heschinger y Paul Raci, que se estrenó en el Festival Internacional de Toronto en el 2022 y en cines mundialmente el 20 de octubre del 23. El largometraje muestra las dimensiones épicas del paisaje americano, sus inmensas praderas, montañas escarpadas, bosques y estaciones extremas, pero recuenta la historia desde un ángulo crítico, mostrando cómo la ambición humana destruye la naturaleza y contamina las ansias de conocimiento del aventurero. Con la matanza indiscriminada de cientos de miles de bisontes que hasta mediados del siglo XIX contaban 60 millones y que, masacrados por sus pieles, en tan solo 10 años se redujeron su población hasta poco más de 300 animales. Entre sus otros proyectos cinematográficos y televisivos se incluyen Genius, nominada al Emmy, estrenada en el National Geographic en el 2017 y cuya primera temporada está basada en el libro de referencia de Walter Isaacson, Einstein, His Life and Universe, cuyos derechos adquirieron Gabe y su hermano Alan. His Way, también nominada para el Emmy, y el clásico de culto de Werner Herzog, Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, del que fue productor, y su premiado debut como director de Motel Life, que codirigió y produjo con Alan, basado en la novela de Motel Life de Willy Blotkin,
King en el año 2007. Polski ha sido nominado a numerosos premios y reconocimientos en festivales de cine, incluyendo los premios WGA consecutivos y un Critics' Choice Award. Polski es conocido por contar historias de gran impacto emocional y de una manera creativa y entretenida. Y luego, él va a hablar ahora, pero algo que me ha mandado, me gustaría leerlo porque creo que es muy interesante, que se refiere concretamente a la película que vamos a ver hoy. Dice: resurrección, profecías ancestrales y aventuras que recorren el mundo. Esta es la extraordinaria historia real de Patrick McCollum, un excéntrico líder espiritual a quien los ancianos indígenas han señalado como el hombre destinado a cumplir una profecía sagrada para salvar la Amazonia. Al verse inmerso en el mundo de Patrick, el director Gabe Polsky emprende un viaje surrealista desde los límites entre lo absurdo y lo profundo, se desdibujan y nada es exactamente lo que parece. Bueno, Thank you. la palabra. Thank you. So Dave. I'm going to keep this short, but thank you, Jose. I'm a huge fan of Jose, his artwork, and him as a person. He's just a tremendous talent and such a good person. And I feel, honored to be here in his hometown and all the people that put this together so quickly. It's really magical. I mean, sometimes things happen, you just throw it out there and they happen last minute. And sometimes you try and plan 3 months in advance and still nothing works. So I'm, this movie has, a lot of magic in it like that. And you guys are here. Somehow you made it here. I don't know if you guys have ever had any kind of magical things happen in your life, but this story is sort of a lot about those magical things, those strange things that happen to us, and trying to find meaning and understanding when things aren't necessarily logical. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a José. Soy un gran admirador de su obra, de su arte, de él como persona, de su talento, de lo buena persona que es, y es un honor estar hoy aquí en su ciudad natal. Es también algo mágico que todo haya sucedido y se haya organizado tan rápidamente. A veces uno planifica las cosas con meses de antelación y no sale nada bien. Esta película tiene algo de magia también, y el hecho de que vosotros estéis aquí, de que hayáis llegado hasta aquí, pues también a lo mejor es algo mágico. No sé si habéis experimentado la magia vosotros en vuestra vida, pero la película trata sobre eso, de cosas que ocurren, que nos encontramos en la vida y que no siempre responden a la lógica. And one thing struck me before we watched this film is, as I was sitting here, I was thinking, wow, I spent a lot of time in the Amazon and Colombia and in these indigenous areas, and Spain has had such a tremendous impact in this part of the world, just enormous impact. And I'm so curious what you guys are going to think and say and the kind of discussions that we'll have afterwards. But the role that Spain has played in all of this and all of this prophecy and the whole part of the story, it's a big part of the story. It's kind of underneath a lot of this. So it's going to be interesting to hear what you guys know about this and how you guys feel about this story. And I'm excited to talk to you guys afterwards. Antes de ver la película estaba pensando, ¿no? Bueno, yo he pasado mucho tiempo en la Amazonía, en Colombia, con los pueblos indígenas y, bueno, España ha desempeñado un papel fundamental, ha tenido mucho impacto en esta parte del mundo. Entonces tengo mucha curiosidad por saber lo que tenéis que decir, lo que pensáis, lo que opináis sobre esto, puesto que el papel de España es importante en esta profecía, juega un papel importante dentro de la peli. Por tanto, va a ser muy interesante escuchar pues lo que pensáis y lo que sentís al respecto. Estoy deseando mantener luego el debate. What did you say?
él dice que yo no hablo español muy bien, pero yo spend a lot of time aquí, pero estudio en la escuela y yo puedo entender mucho, pero español no. Yo quiero que ustedes have a great time and we have a professional, you know, because I'm not very good. Pues eso, que espera que lo paséis muy bien y está haciendo todo lo que puede y lo It's está too haciendo fenomenal. complicated. It's too what happens for me to speak Spanish is and what happens in this story is too complicated for me to articulate in Spanish. Pues, contar todo lo que ocurre en la película es muy complejo y para mí es muy difícil articularlo todo esto en español. Okay, thank you. Yeah, gracias. All things that we believe are a story. I'm Gabe Polsky. I make movies. And this is the story of a bizarre journey I took with Patrick McCullum, a guy who may save us all. My very first war that I ever stopped was in Africa, He's lived 100 lives as a peacemaker, helping people all over the planet. a kung fu master, a prison chaplain to famous serial killers, Charles Manson, the Menendez brothers. and he knows how to do just about anything. I built everything you see here. It's all up to code, right? But this was entirely different. He found himself at the very center of an ancient prophecy. Y usted está en la profecía. The prophecy says there will be a man, and he will unite all the indigenous people of the Amazon. And then what? The rest of it unfolds from that. Patrick, he's not in San Francisco. I didn't realize I'm talking that loud. This all seemed unreal to me. The Amazon will go down, and many people will die. This is very real. I'm gonna have to do this. Is the prophecy real? Profecía. He is probably the most extraordinary person I've met. I traveled across the globe in search of answers. Unite humanity, restore Mother Earth. It's so hard for me to conceive. Well, you must be blind because we are at the place I told you we would be. Had I gone too far? He's got this inner conviction which will affect the future of all of us. One of the hardest things in life is knowing what story to believe. In 1965, I was pronounced dead. God said, I want you to serve me. I can only see the top of your face. But so many of the things were actually happening. Patrick, eres un mensajero. Vamos a ver. Es decir, la fuerza de la civilización o lo que llamamos civilización es tanta que realmente dices qué bonito sueño, ¿no? Y te preguntas si es posible realizarlo, ¿no? Al momento en el que hemos llegado. Es como cuando piensas en diferentes épocas, siempre estamos atrapados, ¿no? En la Edad Media pues estaban atrapados en la religiosidad de entonces y a lo largo de la historia ves que la gente está atrapada en su propia economía, en su propia mentalidad, en su propia forma de ser. Y en esta película ves que tanto los occidentales están atrapados en el devenir del progreso de la tecnología como los indígenas, independientemente de la forma de pensar o de procesar. Y entonces, bueno, para mí es un contraste muy, muy importante ver este choque que de alguna manera sabemos la resolución. Es decir, admiramos el intento, pero por otro lado sabemos que es prácticamente imposible. Yo quiero recordar un episodio del National Geographic que vi hace tiempo que me llamó mucho la atención. Era un científico que no recuerdo ahora el nombre,
hablando de la creencia, ¿no? Esto era un científico que no recuerdo el nombre, era inglés y iba rastreando el ADN por todo el mundo, ¿no? Para ver de dónde veníamos, cuáles eran los pueblos originarios, todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, llega a una población de navajos y le explica a uno de los jefes, o a uno de los brujos, o uno de la gente importante, ¿no? Le dice, bueno, no, yo es que estoy aquí, yo vengo de Inglaterra y estoy buscando cuál es el origen de los hombres y tal. Y entonces el jefe navajo dice, bueno, pues si eso ya lo sabemos, el hombre viene de esa montaña. Dicen, bueno, ya, pero es que nosotros hacemos otro tipo de análisis a través del ADN y le explica lo que es el ADN. Pues no se moleste, si nosotros ya lo sabemos, desde hace mucho venimos de esa montaña. Y bueno, pues esto es un choque ¿creemos que venimos de las montañas o creemos en el ADN? Entonces, quizá ahí es donde está la tensión, ¿no? Entre la creencia que estamos atrapados por nuestro propio tiempo en lo que creemos. Creemos lo único que podemos creer, que es la conclusión a la que hemos llegado después de muchos siglos, ¿no? Yeah, I mean, I listened to what Jose was saying and through the translation, but yeah, he was explaining this sort of disconnect between at the heart of the story, which is sort of the Western logic and intellect and sort of grappling with these sort of mystical way of processing information. One of the things that I learned is that we're just kind of on we live in different worlds as the indigenous people. They see and they process information a different way. It's like me trying to communicate with someone who speaks Chinese, or I can't even. It's another language. The way they grow up, they live in caves, the connection they have to nature and the plants, the way that they listen, the way that they don't speak. They seem to kind of communicate telepathically in certain ways. They use these instruments that you saw in the film, and what those are that they say is that they're able to basically communicate and record their thoughts into this instrument, and they can transmit it throughout the jungle anywhere in the world, their thoughts. And to them, it's just that's true. That's how it works. For us, it's so hard to even understand or believe this stuff, but the more I kind of got deeper into the story, I'm not saying that I kind of believed everything, and I don't believe things that I can't experience myself, although just because I haven't experienced doesn't mean that it's not true. I just haven't accessed. I haven't developed those sort of skills, those technologies, because the way we have technology in our phones and this, they have their own sort of technology, spiritual technology. They're able to sort of either train themselves or that they've developed through I don't know, millennium. They say longer than we could even imagine, Anyways, she has to translate some things, but in this story, it's kind of a realization that there's so much unseen in our reality that we can't quite see, we haven't grasped, we can't access. So you could do it through maybe psychedelics, you could do it through meditation or training, but there's we all know this scientifically, that humans can only process very limited amount of what's actually happening, and so they're able to access things that we can't. That's just one aspect. Sí, bueno, según lo que iba a raíz o al hilo de lo que iba diciendo José, ¿no? Esta desconexión que hay entre el mundo occidental, nuestra forma intelectual de comprender las cosas, en contra de esta otra forma más mística, digamos, que tienen ellos de procesar toda la información. Ellos ven las cosas de una forma completamente diferente, ven
cosas, procesan la información de diferente manera. Es como cuando hablamos otro idioma, es como si yo ahora tengo que hablar en chino, me cuesta comunicarme porque es una cultura diferente más allá de la lengua. Pues igual que ellos han crecido en otra cultura, de otra manera, viviendo de forma muy diferente en cuevas, la forma en la que escuchan es diferente, la forma en la que se comunican es diferente, o cómo utilizan ciertos And instrumentos. linear thinking, in one way, A, B, C, D, logic, the way that they understand time and space is different. They can tell a story and to me, it starts to completely not make sense what they're talking about because they go different times and places. It seems bizarre, but it's just how they perceive reality almost. Sí, luego el pensamiento lineal, ¿no? Que nosotros vamos 1, 2, 3, 4 y ellos tienen otra forma diferente de comprender el tiempo y el espacio, la forma en la que cuentan las historias, nosotros no necesariamente las tenemos que comprender. Es raro, pero bueno, así es como lo procesan. Y en cuanto a lo que iba diciendo antes, pues en la historia yo no es que me crea cosas que no experimento yo mismo, pero sí que he desarrollado la capacidad de utilizar estas técnicas, por ejemplo, ¿no? Igual que nosotros utilizamos los teléfonos, ellos tienen tecnologías que llevan milenios desarrollando, ¿no? Y que nosotros no podemos ni imaginar. Entonces en la historia pues se ven estas cosas que para ellos son una realidad y que nosotros no vemos, ya sea a través de, bueno, de meditación, de trance, de formación, de lo que sea, ellos son capaces de ver y de procesar cosas que nosotros no. En este sentido, enlazando con la pregunta, yo quería preguntarte si leí un poco para preparar esto que algunas de estas tribus, incluso los niños cuando nacen, los mantienen durante 18 años aproximadamente dentro de una cueva para que ellos escuchen pues, y aprendan a distinguir, es decir, no tienen durante muchos años ningún contacto con el exterior, están dentro de la cueva exclusivamente escuchan los sonidos, me imagino que tendrán una alimentación mínima, y los sonidos de fuera de la naturaleza, o sea, el ulular de una lechuza, o el viento, o el sonido del agua, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues lo que acabas de indicar, ¿no? Se desarrolla una serie de conocimientos distintos que probablemente tengan que ver con la sabiduría ancestral y que por la razón que sea en la cultura occidental quedaron enterrados en algún momento, porque en un momento tuvieron que tener un nexo común, es decir, partimos todos de lo mismo. Entonces yo lo que te quiero preguntar es qué tipo de grandes conocimientos, grandes sabidurías deberíamos de recuperar que tú ya apuntas, ¿no? Como que sería la intuición, el conocimiento intuitivo, el esoterismo, es decir, metaconocimientos que hoy en día a lo mejor los consideramos como de brujos. Mm-hmm. Yeah. Well, they like she was saying about living in caves. I mean, these indigenous people believe that they can, they understand what the birds are saying to them. If it's, they might be telling them that the weather's changing, you need, something's coming, or there's a predator by. They understand that. They understand what the river's saying to them. They can listen to the river. They drop these pebbles in, and all the messages that are happening, it's all pure kind of observation and a deep kind of connection. They're listening with their feet. They don't wear shoes. They're listening to what the earth underneath them is saying too, and the temperature of it and all that. I mean, all I can say is that, the more that we can connect and listen and observe, rather than sort of we're always sort of using instruments or trying to, we're disconnected. We're disconnected to everything happening. Part of it is with phones and whatever, but
that disconnection is probably causing us to destroy everything around us, you know, from the rivers to the pollution to we don't know what we're doing, how it's affecting everything else. And with the indigenous people, everything they do, they paying so close attention to how it's impacting everything. But that's just like, you know, that's just one kind of component of this film. But you know, it all relates also to the prophecy and how, you know, the Amazon is right now in trouble. A third of it is gone, and you know, that's that. But I really didn't set out here to make an environmental film. I'm not like I love nature and I love being out there, and but I'm not. I don't want to be a part of this sort of genre of environmental filmmaking. You know, I'm just trying to engage people and tell the truth and bring to light things that you know we may be hidden, or make people feel and laugh and sort of hopefully at the end of the day learn something about themselves through this particular journey. And it does happen to have environmental importance and indigenous importance. I am a spiritual guy. I would say, you know, I'm very curious about what we're doing here, what this is all about, why am I here, how do I be a good person, how do I experience this life and reality in the most amazing way I can, positive and family. You know, I'm just trying to figure it out like everybody else, and my way of expression is through film. But I didn't set out to do anything like this. I'm not like looking for this kind of film. It just came my way, and I knew that I could kind of handle this kind of story in my own way to express and weave something powerful together, I guess. But I want to hear what you guys think. If maybe you guys can. Bueno, sí, los pueblos indígenas, ellos entienden, por ejemplo, a los pájaros, escuchan lo que les rodea, entienden si va a cambiar el tiempo, si se acerca un depredador, escuchan a los ríos, tiran piedras al río para comunicarse y para entender lo que ocurre en la tierra. Y todos estos mensajes son los que les llevan a tener esa conexión tan profunda, ¿no? Escuchan con sus pies, por ejemplo, no llevan zapatos, escuchan lo que hay debajo de la tierra, qué temperatura hay, entienden el planeta así. Creo que cuanto más observemos, cuanto más escuchemos, en lugar de basarnos tanto en los instrumentos que tenemos, en los teléfonos que nos hacen desconectarnos de la vida, ¿no? Y que están causando mucha de la destrucción de lo que tenemos alrededor, de ríos, hay polución, hay contaminación, etcétera. Y nosotros no somos realmente conscientes del impacto que tenemos o que tienen las cosas que hacemos. Sin embargo, los indígenas sí, ellos prestan atención al impacto de lo que ellos hacen sobre la naturaleza. Y bueno, todo ello se relaciona con la profecía de la que estamos hablando, del Amazonas, una tercera parte del Amazonas se ha destruido, etcétera. Pero dicho esto, también quería decir que el objetivo que yo he tenido no era el de hacer una película sobre el medioambiental, aunque me encanta la naturaleza, pero no era ese el género que me interesaba. Yo quería contar una historia que fuera atractiva, en el que bueno, la gente pudiera encontrar temas, sacar cosas, sacarles una sonrisa también, quizá aprender algo a través de este viaje. Y aunque tiene importancia también el medio ambiente y el apoyo que yo doy a los indígenas, no era el objetivo de hacer esta película, ¿no? Yo soy curioso, tengo curiosidad por saber por qué estamos aquí en el mundo y por experimentar la vida,
tal y como es y lo expreso a través del cine. Pero como digo, la película surgió. No era el objetivo hacer una película sobre el medio ambiente y tampoco sabía a dónde me iba a llevar esta historia y bueno, aquí estamos. Yeah, I'd like to say one thing though, just before. So, first of all, I'd like to apologize for the subtitle. It sort of didn't work exactly on time, all of them. So yeah, we put this together last minute. But yeah, I mean, I really want to know. You know, in the U.S., when we toured this around in theaters for, you know, over 100 cities and stuff like that, I noticed that, you know, going to the screenings, people were kind of laughing through, you know, different parts of the film, and it seemed like people were a little more serious here. And I really just want to kind of understand how you guys felt about the film, and, you know, for real though, don't kind of try and make me happy or something like that. I have a real curiosity about what you guys think about this whole thing. Bueno, primero que pido disculpas por los subtítulos que no casan exactamente a veces con lo que está sucediendo en pantalla porque se montaron como a última hora, pero sí que le gustaría saber un poco lo que pensáis. Cuando han proyectado esta película en Estados Unidos en unas 100 ciudades, pues veía que la gente se reía bastante durante la película y aquí ha visto que el público estaba como más serio mientras la estaba viendo. Entonces, pues quería saber, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que os ha parecido y decirlo de forma sincera. Ahora, ya pasaron. Sí, ahora sí, luego luego allí, luego y yo creo que y Paco sí, perfecto, fenomenal, de eso se trata. Muy buenas tardes, enhorabuena Gabe por la aventura que has vivido y que nos has compartido a través de esta película. Mi manera de analizarlo es que llevamos muchos años, posiblemente siglos, asistiendo a la extinción de un patrimonio cultural construido durante milenios, que es el mundo, la cultura de aquellas sociedades que se han sostenido en el tiempo, han sobrevivido en el tiempo, relacionándose con la naturaleza. Su cultura se ha construido en una relación directa con la naturaleza y han tenido que construir herramientas culturales para interpretar el medio natural. Porque de interpretar su esencia, porque de ello depende también su abastecimiento, su forma de vida y que no les coma una fiera, ¿no? Me recuerda en este sentido a la película Dersu Uzala, de El cazador, de Akira Kurosawa, en el que unos expedicionarios rusos, del ejército ruso, se adentran en la Siberia profunda y no son capaces de sobrevivir y se encuentran a un indígena, a una persona que vive allí y que vive dependiendo de la naturaleza, y él les da claves culturales porque sin esas claves no sobreviven. Y entonces la relación que él tiene con la naturaleza, la explica muy bien la película, es que trata a los seres de la naturaleza, les llama personas. El río es una persona, el árbol es una persona, entonces el fuego es una persona, entonces hay una interpretación animista, bueno, pero esa es la película. Quiere decir que hay claves culturales y hay un patrimonio inmenso que estamos simplemente dejando morir. Pero eso entiendo que es un cataclismo cultural. Es un cataclismo cultural en el sentido de que perder este conocimiento nos puede abocar a no tener salidas culturales, porque vivimos en una cultura que no acepta toda aquella que no se pueda registrar. O sea, todo aquello que es un territorio que depende, como dice Pilar, de la intuición, que depende de cosas muy sutiles que no somos capaces de advertir de manera mensurada, lo despreciamos.
y posiblemente, y digo que no tenemos herramientas, porque el puro mundo de la ciencia resulta que no estamos resolviendo la situación y cada vez vamos a... Entonces, creo que no perder de vista estas claves culturales puede ayudarnos a interpretar nuestra relación con el mundo y facilitar nuestra capacidad de supervivencia. O sea, creo que tenemos, lo que de alguna manera nos viene a decir, es que nos hace falta aceptar formas de entender la naturaleza, posiblemente en un sentido, como hacen estas tribus, más de ser a ser, o sea, empatizar con los otros seres, ¿no? Bueno, esa es mi... Domingo, por ir, y lo único para darle tu retorno de la película, digo, que él te preguntaba que qué has sentido ante su película, que sí, te ha Sí, me ha conmovido mucho y creo que no difiere mucho, es otro mundo muy diferente, pero no difiere mucho a lo que nos sucede a nosotros. La destrucción del mundo rural, de todas las tradiciones rurales, de la manera de interpretar todo ese conocimiento que estamos despreciando del medio rural, que le estamos olvidando y le estamos dejando pasar como algo, pues también está sucediendo. Creo que es uno de los grandes cataclismos culturales que está sucediendo en Occidente. En extremo, el mundo del mundo indígena, ¿no? Yeah, I mean, he said a lot of great things. I mean, yeah, there's not a whole lot for me to say other than I agree with you, but I had to tell this story. Just this doesn't necessarily relate to what you're saying, but I had to tell this story. The way I chose to was more for Western audiences in a linear kind of more linear way, you know, like, because the audience, how do I say this? Yeah, I mean, the whole story is about the struggle to try and, you know, make sense. And what story am I telling? You know, who am I telling this story to? And I think that in order to tell it to a Western audience, you know, which I live in the United States and, you know, I speak English and whatever, but and Europeans are also Western, but you have to tell a story that kind of, you know, that makes sense. And people say, oh, well, what about the prophecy? Did he do it? Did he this? Is he that? You know, that we want results. We want results. So I had to tell all of these themes that you're saying, but in order to make sense to people who have no idea anything about these indigenous people, how they think, what they do, what they, you know, regular people in Spain and United States and whatever, they don't have any idea. So how do I engage them in an entertaining, emotional, weird story? But I have to continue. I had to have a plot, and I had to. People were wondering the whole time, well, is it going to succeed? Is it the prophecy? Whatever. In the end, it's not even really about the prophecy. It's more about trying to share with people these ideas that you're saying, but we're stuck with our kind of devices and our way of looking at things and stories and results, and, you know, that, I don't know, I'm giving you sort of information about my process and how I told the story. Sí, que gracias por los comentarios. Poco más puedo añadir, además de que estoy de acuerdo. Sí que puedo contar un poco cómo conté la historia, cómo la contaba. La contaba para gente de Occidente y la he tenido que contar de una manera lineal, porque bueno, al final estoy relatando una lucha, pero tengo que tener en cuenta para quién la estoy contando, ¿no? Estoy hablando al público occidental. Yo soy de Estados Unidos, pero bueno, Europa también es un público occidental, y para este público la historia tiene que tener un sentido, porque queremos resultados, ¿no? Al final la gente dice, bueno, ¿y la profecía qué pasa? ¿Se cumple o no se cumple? Entonces, yo tenía que contar esto también para personas que no tienen ni idea de la cultura indígena ni nada similar, gente normal y corriente que no tiene ninguna conexión con esto. Entonces, pues, ¿cómo podía hacerlo? Pues a través de una historia que fuera cautivadora, que fuera entretenida para el público, pero que al tiempo tuviese una trama, ¿no? Aunque al final, pues la película ya no es tanto sobre la profecía en sí, sino pues sobre todo lo que has relatado tú.
Hola, ¿qué tal, Gabe? Te quiero felicitar porque has hecho un trabajo que, viniendo de donde vienes, de una cultura tremendamente occidental como la nuestra, has hecho una película sobre la magia, sobre eso que no tenemos en cuenta, que no consideramos en nuestras vidas y que es, creo yo, que fundamental para todos nuestros espíritus, ¿no? Independientemente de que la película tú hayas pretendido guiarla a través de una profecía, quizás sea lo de menos. O sea, el guión no es resolver una profecía. El guión es destacar, dejar ver todos esos pueblos que sin nosotros conocer existen y que son los pueblos que más conocimiento tienen de lo que puede ser válido por su contacto con la naturaleza para una posible salvación, ¿no? Nos domina el escepticismo, o sea, esa es la realidad, y nos parece un sueño esta película, pero el que nos hayas permitido conocer estos pueblos y luego unir, o sea, seguir la idea, sobre todo me parece muy importante, de la unión. En realidad la profecía es la unión. Quizás sea la única posibilidad, la única esperanza que nos queda, esa unión. Hacer una película sobre esto me parece magnífico. Felicidades. Thank you. Thank you. Perdón, creí que ibas a traducir. No, bueno, Gabe, muchas felicidades por la película. Yo estoy un poco todavía pensando en el personaje, en el protagonista del documental, porque, bueno, me ha parecido eso, un personaje muy curioso y todavía estoy, precisamente ahora además que has comentado que en Estados Unidos la gente se ríe mucho más con la película, un poco como vemos nosotros del personaje, ¿no? Como le estamos viendo en su fase de, ay, mira, qué curioso, qué gracioso, quizás es un poco más la visión que puede tener uno de qué curiosa esta persona, qué cosas más raras hace y entonces nos puede hacer gracia, o realmente ver de dónde viene toda esa evolución suya para llegar ahí, ¿no? Me ha llamado la atención un poco la actitud de su mujer en algún punto, que yo creo que además también la has seguido tú alguna vez con la cámara, porque él está como, voy a hacer la llamada más importante del año, del siglo, del mundo, que es saber si reúno a todos los líderes del norte y del sur, y ella mientras tanto está cocinando, haciendo la salsa de tomate, sacando una sartén, o sea, como una cosa como diciendo, bueno, ya está con sus cosas, ¿no? Entonces, me parece un detalle como, o sea, que yo creo que le ha dado ahí un matiz bonito y porque creo que le ha dado ese toque un poco personal, de su vida personal. Y bueno, me resulta una persona muy curiosa, obviamente, a nivel personal. Entonces, eso un poco de su verdadero yo, de su verdadera evolución como persona, eso ¿cuál ha sido al final tu sensación final? Mm-hmm. Yeah, well, one thing that I knew more than anything that kept me going throughout this journey, I mean, many times I almost quit and I just said, you know, this is too crazy, this is too weird. How the hell did I get involved with this? I'm an idiot, you know, a crisis, like real kind of, you know, because you start investing a lot of time, energy, money into this story. You know, I made a lot of films, but this was so weird. And nobody, if I told my friends or family that, you know, I was telling this story about this prophecy and this guy, you know, everyone think I'm crazy. You know, what do you, Gabe has lost his mind, you know? So I didn't really talk a lot about it. But what kept me going is that I knew that the character that
to me, the guy was so fascinating that I knew I could hang the movie on at the very least a fascinating character. And I think the best movies to me are the movies where you have a character that's just so engaging. You can't take your eyes. He's so weird. You can't figure it out, whatever. And so to me, at the very least, this movie is a character study, an inspiring one, because at the end of the day, look what this guy is, whether he's full of shit or telling the truth or not, whatever he is, he's doing good things. He's risking his money and life to help people, to travel around, whether he's a little bit of Don Quixote, whatever. What are you guys doing? What am I doing to help people, like this? I mean, so it's easy, easy to judge people, but really at the end of the day, the guy's trying to do something good for people, and he's like, literally, he doesn't, it's not like he's trying to be famous and this and that. I mean, so that kind of kept me going through these sort of really deep questioning about what I'm doing. I still, even to this day, it's not like I made millions of dollars with this movie and it's on Netflix, and I'm still working through the meaning of this thing, because where I stand today, I think that there's very deep meaning in this journey, in this story. I'm not even sure how. I can't sit here and tell you this is what this movie is about and say one thing or whatever. I think it's about so many things, and it's really about being put into this world and opening yourself up and your curiosity, and sort of realizing that, wow, this is incredible, this world. Like, it's so far out, but like also, I mean, with things that are happening in our world today, I mean, it's hard to believe. Everything's hard to believe. You wake up, you can't believe what's going on, but this goes even deeper, kind of on a spiritual level, I think. Sí, sí, está encendido. Vale. Una de las cosas que me hizo seguir, porque tuve muchas dudas, muchos momentos de crisis con esta película, ¿no? De decir, pero qué locura estoy haciendo, esto es totalmente, bueno, pues una idea de olla, soy idiota, me he planteado dejarlo muchas veces, ¿no? Pero si algo me hizo seguir, a pesar de todo el dinero, tiempo y energía que invertí en ello, fue el personaje, ¿no? El personaje de esta historia, que sabía que iba a ser el que la sustentara por completo. Al principio, cuando empezaba a hacer la película, no quería mucho hablar con la gente de ella, porque efectivamente pensaban que estaba loco siguiendo con esta historia. Pero efectivamente lo que me hizo seguir adelante fue este personaje y la fascinación que he sentido con él. Es un personaje que es cautivador, que es atrayente, y bueno, como mínimo esta película es un estudio de ese personaje. Ya sea todo un auténtico disparate lo que está diciendo, o ya sea verdad, él al menos está haciendo algo bueno por el mundo, ¿no? Él está arriesgando su tiempo, su dinero por ayudar a otros, un poco como Don Quijote. Y esto te hace preguntarte, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Es muy fácil juzgar a alguien, pero él está haciendo algo por ayudar a otros, no busca la fama, no persigue la fama. Y eso fue lo que me hizo seguir adelante, aún hoy cuando me pregunto, ¿no? Y tengo mis dudas. Yo tampoco me he hecho rico con esta película, ni la película está en Netflix, y me pregunto, pues, cuál es el significado, y son muchos los significados que lleva consigo esta historia, ¿no? Va sobre abrir tu mente, abrirte a la curiosidad, ver lo increíble que es el mundo, ¿no? Y más en el mundo en el que vivimos hoy en día, que pasan cosas que no podemos ni creer. I'm curious, is this a film that kind of Spanish audiences will, how will they feel about this? Is it possible to put everybody in kind of a similar box, or Spanish versus, American? I kind of know how Americans, but I don't really understand how are Europeans, or I guess
every European country is different. So what do you think about where this film lives in Spain? Is it something I should be pushing, or I don't know? I'm curious. Y tengo curiosidad por saber y por preguntaros cómo encaja esta película un poco con el público español, ¿no? Si ver si puede encajar también todo el público dentro de la misma caja, bueno, o los españoles a diferencia de los americanos, o cómo encajaría esta película en Europa, dentro que en Europa tampoco se nos puede meter a todos en el mismo saco, que cada país es diferente. ¿Cómo lo veis? Como un guante, pero es una película muy intelectual. Es de nivel, sinceramente. Es decir, no creo que se pueda divulgar masivamente. Hace falta tener un grado de espíritu crítico, curiosidad y un nivel intelectual. Pero yo intentaría la promoción a todas las capas, por supuesto. Ya sé que estamos un poco tarde, pero esta película a mí, como americano, como sudamericano, me ha impactado mucho. Conozco el problema, conozco los pueblos originarios, sus problemas, conozco los problemas del desarrollo incluso sostenible, conozco los problemas de la minería, que ahora se dice artesanal cuando son niños los que trabajan en condiciones inhumanas. Esta película es un cuestionamiento, uno más, pero muy bueno, un cuestionamiento de la visión occidental y materialista de la naturaleza. Europa y la civilización occidental ha contribuido a que consideremos la naturaleza como un producto, al ser humano como un producto, como un medio para conseguir beneficios. Y esto de la profecía y la visión de los pueblos originarios, no solo de América, sino también de Asia y de África, van en un sentido totalmente divergente, de unión con la naturaleza. Somos naturaleza, la naturaleza no es algo ajeno a nosotros, no somos dueños de la naturaleza. Muchas gracias, Gabe. Thank you. Yeah. Thank you. Gracias. Hi, Gabe, muchísimas gracias. Perdonadme, soy pamplónica, I'm from Pamplona. So, Santander es una plaza muy difícil. Don't expect a lot of loves. Okay, so this is a hard It's place. okay. Very nice people, but so so try again. Para mí es súper interesante todo el juego constante, que a mí sí que me ha dado risa. ¿Es serio? ¿No es serio? ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? Y también veo una pequeña necesidad, un pequeño gag que al final se le equipara a Don Quijote, una pequeña similitud de este personaje de la realidad que sí que nos creemos actualmente. Oh, sí, yo soy importante. Y como tiene corbata, nos lo creemos, pero muchas veces es la misma fantasía que estamos... Entonces, bueno, yo seguiría, yo creo que tiene un atractivo muy interesante y hay iniciativas que nos están llamando en muchísimas partes acerca de esta nueva forma de acercarnos a la naturaleza por todas partes. O sea que sí. A por ello, gracias. Bueno, pues... So I think I just want to tell people, thank you very much, information about the film, that it is going to be playing on Filmin. Have you guys heard of Filmin? Sí, la película se va a poner en filming. So right now it's actually available on the website, themanwhosavestheworld.com, and we're doing kind of this for a limited time, so you can
people can rent it. If you did like it, let people know. Okay. Vale, But y ahora it'll be mismo- on Amazon and all that, but Filmin and different things. But I might come back to Madrid and do like some promotion and a premiere there. So Sí, que está disponible en la web. Ahora mismo la película es themanwhosavetheworld.com. Está disponible por tiempo limitado y la podéis alquilar allí. Así que, bueno, si os ha gustado, también podéis difundirlo. Quizá venga a Madrid más adelante para un estreno y para promoción. Pero bueno, si os ha gustado, ahí but está I'm still disponible. here. If anyone more has questions, I don't know what you Yo, guys. Sigo aquí, si yo hay más creo, preguntas. yo creo que ya con esto damos más que nada por el personal. Okay. Sorry, yeah. No, lo siento, pero un poco digo, estamos hablando de respeto y bueno, y bueno, yo simplemente te quiero dar de nuevo en nombre de todo el Ateneo de Santander, de esta institución tan antigua, las gracias, pero de corazón y muy sinceramente. Y yo creo que nada mejor, dado que nos has dado el pie, que acabar con una frase del Quijote, y que es una pregunta, ¿no? El Quijote decía, yo sé quién soy. Y yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿sabemos quiénes somos? Así que muchas gracias, Gabe, de corazón, y muchas gracias a ustedes por esta tarde tan calurosa.